Nadie creía en ella, era mujer, campesina, y apenas tenía 13 años, pero aseguraba que hablaba con santos, que el arcángel Miguel le había dado una misión, salvar a Francia, y lo increíble es que lo logró, aunque el precio fue el fuego. Como una adolescente analfabeta, sin entrenamiento militar, logró comandar ejércitos, coronar a un rey y terminar siendo quemada viva por los mismos que decía proteger. Esta no es una historia de cuentos de hadas, es la historia de una cruzada interior, de una joven que eligió obedecer a Dios, aunque el mundo entero la llamara loca. A Juana la llamaban bruja, fanática, hereje, pero detrás de esa armadura improvisada se escondía un alma que solo deseaba una cosa, cumplir la voluntad del cielo, aunque eso le costara la vida. Cuando otros huían del campo de batalla, ella avanzaba, cuando los sabios debatían, ella simplemente creía. Lo que nadie imaginaba es que esa fe inquebrantable estremecería el destino de una nación. De los campos de Domremy al cadalso de Rouen, del silencio de una iglesia al estruendo de la guerra, así comienza esta historia. ¿Alguna vez sentiste que nadie te escuchaba? ¿Que tus sueños eran ridículos? Juana también, pero eligió creer, era como tú y como yo, con dudas, con miedo y con un corazón que ardía por algo más grande. Lo que hizo diferente a Juana fue su decisión de obedecer a Dios por encima del miedo, del poder y de la muerte. Su historia puede enseñarte a ser valiente cuando todo parece en contra y a confiar en que Dios habla, incluso cuando el mundo guarda silencio. Hoy te contaremos su vida desde dentro, sus visiones, sus batallas, su juicio, su último suspiro, y cuando termines este video, verás el coraje con nuevos ojos, porque no es solo la historia de una santa, es la historia de cómo una fe viva puede cambiar el rumbo de la historia. Quédate hasta el final, y si te toca el corazón, compártelo, porque las historias que incendian el alma no pueden quedarse calladas. Ahora sí, vayamos al noreste de Francia, año 1412, en una aldea llamada Domremy, donde todo comenzó. El silencio de Domremy. Domremy no salía en los mapas importantes, era una aldea pequeña, casi olvidada, donde las campanas marcaban los días y el trigo era más confiable que los hombres. Francia, en ese entonces, no era una nación, era una herida abierta, dividida por guerras, traiciones y fantasmas que vagaban entre los campos quemados. Allí, en una casa de piedra con techo de paja, nació Juana, hija de campesinos pobres. Su madre, Isabelle, tejía en silencio mientras entonaba salmos. Su padre, Jacques, era un hombre endurecido por la tierra y por el miedo. Miedo a los ingleses, a los impuestos, a Dios, pero Juana tenía otra mirada, observaba el mundo como si escuchara algo más allá del viento. Desde niña parecía vivir entre dos realidades, la que todos veían y otra más profunda, invisible, que solo ella parecía percibir. El río Mosa corría cerca de su casa, allí Juana se detenía al atardecer, con los pies descalzos y los ojos fijos en el cielo. A veces hablaba sola, o eso creían los demás, pero ella insistía en que no hablaba sola. «Mamá, el ángel vino hoy», dijo un día, con apenas 13 años. Isabelle, acostumbrada a los juegos de su hija, sonrió con ternura. «¿Y qué te dijo? Que debo ser buena, que debo obedecer a Dios, que tengo una misión». La madre no respondió, la besó en la frente, como quien quiere espantar una sombra, pero las palabras de Juana no eran fantasías que se desvanecen, con el tiempo se volvieron más concretas, más urgentes. Empezó a hablar de San Miguel, de Santa Catalina, de Santa Margarita, decía que la visitaban, que le hablaban, que le pedían salvar a Francia, y lo decía con una paz desconcertante, sin temblor en la voz, sin duda en los ojos. La guerra era un susurro constante en Domremy, hombres armados cruzaban los caminos, los campos eran saqueados, los niños aprendían a temer antes que a leer. Juana creció entre ruinas y plegarias, pero mientras otros huían, ella sentía que debía avanzar. Cada vez que pasaba frente a la iglesia se detenía, se arrodillaba y rezaba con un fervor que inquietaba incluso a los sacerdotes. ¿Qué le pides tanto al Señor, hija?, preguntó una vez el párroco.
Le pido que me dé fuerza para obedecerle, porque me manda a hacer lo imposible. No pedía protección, ni riquezas, ni fama, pedía fuerza, para cumplir una misión que aún no comprendía del todo, pero que ya sentía como un fuego dentro. Y mientras el mundo la llamaba loca, ella seguía en silencio, forjando su alma entre plegarias, obediencia y una fe que no necesitaba pruebas, porque para Juana, Dios no era una idea, era una voz que amaba, que guiaba, que urgía. En la oscuridad de la aldea, una luz empezaba a crecer, nadie lo notaba todavía, pero algo estaba por romperse, y la historia, sin saberlo, ya había comenzado a girar. La voz que no se calla. El invierno en Domremy era cruel. Las chimeneas ardían, pero no bastaban para calentar el alma de un país roto. Francia estaba al borde del colapso. Los ingleses avanzaban, los borgoñones traicionaban, y el rey legítimo huía sin rumbo. Nadie creía que quedara esperanza. Nadie, excepto Juana. A los 14 años, sus visiones se volvieron órdenes. Ya no eran solo mensajes, eran instrucciones claras, insistentes. Ve a Chinon, busca al delfín, dile que Dios lo ha escogido. Que tú lo llevarás a Reims, que será rey. Era absurdo, era imposible, era inevitable. Durante meses, Juana resistió, pensó que quizá era imaginación, que otra persona lo haría, pero la voz no se apagaba, ni con ayuno, ni con oración, al contrario, cada día resonaba más fuerte, y con ella crecía una certeza que no venía de su mente, sino de algo más hondo, más alto. Una noche, se lo dijo a su padre. Debo ir a ver al príncipe Carlos. Dios me lo pide. Jack se levantó de golpe. Eso es locura. Eres una niña. ¿Qué sabes tú de reyes y ejércitos? Juana no respondió, no discutía, solo insistía. No soy yo quien lo dice, es Dios. Jack, desesperado, juró encerrarla, incluso planeó casarla a la fuerza con tal de frenar esa idea absurda, pero Juana escapó, caminó kilómetros, cruzó bosques, ríos y caminos plagados de soldados, hasta llegar a Vaucouleurs, una ciudad fortificada donde vivía un noble llamado Robert de Baudricourt. Allí pidió audiencia. Dígale que vengo a ver al delfín, que debo salvar a Francia. Las carcajadas no se hicieron esperar. Una niña, salvadora de Francia, Baudricourt la mandó a casa, pero Juana no se movió, volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Con el tiempo, comenzaron a surgir murmullos. Un soldado, herido en combate, afirmó haber sanado después de que ella rezara por él. Una mujer, estéril desde hacía años, concibió tras tocar su manto. Eran pequeños susurros entre la multitud, relatos que se repetían en voz baja, pero bastaron para sembrar la duda y una chispa de esperanza. Finalmente, Baudricourt cedió. Muy bien, niña, te llevaré a Chinon, pero si mientes, te encerraré con mis propias manos. Juana solo asintió, no pedía honor ni escolta, solo un caballo y fe. Vestida de hombre para evitar ataques en el camino, cabalgó durante 11 días, dormía poco, rezaba mucho, y cada noche, en su corazón, sentía lo mismo, una voz que le susurraba, no tengas miedo, yo estoy contigo. Llegó a Chinon exhausta pero firme, ante la mirada burlona de soldados, nobles y clérigos, pidió ver al delfín, le dijeron que lo buscaría en vano, que no lo reconocería, que la engañarían. Ella respondió con serenidad. Dios me mostrará quién es. Y cuando entró en la sala del trono, llena de cortesanos, vio a un joven escondido entre la multitud, no llevaba corona, no estaba en el trono, pero ella caminó directo hacia él y se arrodilló. Mi señor, el Hijo de Dios os envía buenas nuevas. Seréis rey si lo obedecéis. Carlos, el delfín, quedó paralizado. ¿Cómo lo había reconocido? ¿Cómo sabía cosas que nadie sabía? Y lo más desconcertante, ¿por qué sentía paz al mirarla? Ese fue el inicio, el primer paso de una misión que cambiaría para siempre el destino de una joven y de una nación entera.
De la prueba a la espada. Chinon estaba dividido. Algunos veían a Juana como un milagro, otros como una amenaza. ¿Quién era ella para hablar de reyes y coronas, una campesina con visiones, una iluminada o una farsante? El Delfín, cauteloso, decidió ponerla a prueba, convocó a teólogos, inquisidores y doctores en religión, querían examinarla, escudriñar cada palabra, buscar herejía o locura en sus respuestas. La interrogaron durante días, con preguntas diseñadas para confundir, pero Juana nunca titubeó. ¿Afirmas que Dios te habla? No lo afirmo, lo escucho cada día, y también me habla vuestro corazón, que duda más por miedo que por razón. El silencio fue inmediato, los sabios se miraron entre sí, no hallaron error ni soberbia, solo una convicción implacable y extrañamente serena. La Iglesia no encontró herejía, el Delfín no encontró motivo para rechazarla, y el pueblo encontró esperanza. El país estaba al borde del colapso. Orleans, una ciudad clave, estaba sitiada por los ingleses. Si caía, Francia se perdería. Juana dijo que debía ir, que Dios le había entregado la victoria, que levantaría el sitio, pero para ello necesitaba una espada. Una noche, durante la oración, Juana aseguró haber recibido una revelación, una espada enterrada detrás del altar de la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois. Nadie sabía de ella, nadie la había mencionado, pero al excavar ahí estaba, oxidada, olvidada, 5 cruces grabadas en su hoja, como 5 llagas, como 5 heridas abiertas en un país desgarrado. Cuando la empuñó, Juana no sonrió, no la levantó como trofeo, la besó y susurró. No es mía, es de Dios. Así, sin saber montar del todo bien, sin haber blandido jamás un arma, sin haber dirigido un ejército, Juana fue nombrada comandante. Los generales murmuraban, los nobles se burlaban, pero los soldados la seguían, porque cuando ella hablaba, el miedo se evaporaba, cuando oraba, el cielo parecía escuchar, y cuando avanzaba, el enemigo retrocedía. Vestida con armadura blanca, sin espada ensangrentada, sin matar jamás a nadie, Juana cabalgaba al frente, no como una guerrera, sino como una profeta, no para vencer sino para liberar. La primera batalla fue un milagro. El sitio de Orleans se levantó en apenas 9 días, los ingleses huyeron, las campanas sonaron, el pueblo gritó, y por primera vez en años Francia creyó. Juana no aceptó laureles, no reclamó botín, solo pidió una cosa, que Carlos fuera a Reims, que fuera coronado donde los reyes legítimos lo eran desde hacía siglos, porque no bastaba ganar una guerra, había que restaurar el alma. Pero en las sombras otros ya empezaban a temer, porque una niña con fe era más peligrosa que 100 espadas, y su caída ya había comenzado a gestarse. La corona y la sombra. El camino a Reims no era solo físico, era espiritual. Cada ciudad que Juana cruzaba se rendía sin combate, los soldados enemigos desertaban, los franceses, antes divididos, comenzaban a unirse. Era como si la sola presencia de esa joven encendiera en cada corazón una chispa de valentía dormida. Reims, la ciudad de las coronaciones, abrió sus puertas, y el 17 de julio de 1429, Carlos fue ungido y coronado como rey de Francia. Juana, vestida de blanco, se mantuvo a su lado, no sonreía, no celebraba, solo lloraba porque decía Francia es de Dios. Para Juana, la misión no había terminado, aún quedaba París, aún quedaban los enemigos del alma y del cuerpo, ella quería seguir. Pero Carlos ya no tenía prisa. Coronado, rodeado de nobles que recelaban de la doncella, empezó a alejarse, la escuchaba menos, la usaba como símbolo, pero no como voz, y Juana lo notó. Mi señor, me habéis prometido confiar en Dios, pero ahora escucháis a hombres que temen más al poder que al pecado. Los nobles empezaron a murmurar, que era demasiado popular, que causaba incomodidad, que su poder no venía de títulos, sino de algo que no podían controlar, y el rey, en su silencio, comenzó a dejarla sola. Juana insistió en atacar París, todavía en manos del enemigo, lideró la ofensiva con valor, pero sin el apoyo necesario, fue herida,
y por primera vez, obligada a retirarse. Las voces ya no eran de júbilo, eran de duda. ¿Acaso no era invencible? ¿Dónde están sus santos ahora? Y en medio de ese ruido, Juana guardó silencio, no para esconderse, sino para orar, porque entendía que la misión que parecía culminar con la coronación apenas comenzaba con el abandono. El año siguiente fue un descenso lento, las tropas le fueron retiradas, las órdenes no llegaban, los enemigos crecían, y ella, sola, seguía luchando. Hasta que un día, cerca de Compiègne, fue capturada. La noticia corrió como un relámpago, la doncella está prisionera, el pueblo lloró, los enemigos celebraron y el rey guardó silencio. Los ingleses la querían muerta, pero no bastaba matarla, tenían que destruir su alma, por eso, no la ejecutaron como soldado, la entregaron a la iglesia para juzgarla como hereje. Juana, la que hablaba con santos, la que solo quería obedecer a Dios, ahora debía defenderse ante quienes decían hablar en su nombre. Y mientras era encerrada, encadenada, interrogada por semanas, la llama de su fe no se apagaba. ¿Por qué no temes? Porque no estoy sola, Él está conmigo. Respondió Juana, mirando al cielo, desde su celda sin ventanas. Y así, en la oscuridad del calabozo, comenzó el juicio que cambiaría la historia. Juicio de sombras. El juicio de Juana no fue un proceso. Fue un espectáculo. Una trampa disfrazada de justicia. Se llevó a cabo en Rouen, bajo control inglés. La acusación, herejía, brujería, vestir como hombre y sobre todo afirmar que Dios le hablaba. Juana, apenas de 19 años, estaba sola. Sin abogado, sin familia, sin defensa real. Cansada, encadenada, enferma. Y aún así, resistía. Durante semanas la interrogaron con astucia venenosa. Le hacían preguntas capciosas, esperando que tropezara. ¿Dices que Dios te habla? Sí, por medio de sus santos. ¿Y cómo sabes que son santos, y no demonios disfrazados? Porque los reconozco por la paz que traen. Ningún demonio me haría amar más a Dios. Una y otra vez intentaron hacerla caer en contradicción. Pero Juana, sin estudios ni preparación, respondía con una sabiduría que desarmaba. Uno de los jueces, Pierre Cauchon, obispo corrupto al servicio de los ingleses, la observaba con impaciencia. No buscaba su alma. Buscaba su condena. ¿Crees estar en la gracia de Dios? Juana guardó silencio unos segundos. Luego levantó la mirada. Si no lo estoy, que Él me ponga en ella. Y si lo estoy, que Él me conserve. Pero prefiero estar en su gracia que en la de ustedes. Incluso sus enemigos quedaron en silencio. Pero la sentencia ya estaba escrita. No querían verdad. Querían sangre. Juana fue declarada culpable. No por sus acciones, sino por su fe, por su voz, por su desobediencia a los poderes del mundo. Le ofrecieron salvación a cambio de retractarse, de negar sus visiones, de confesar que todo era mentira, pero ella no cedió. Y entonces, la sentencia fue clara, muerte en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del mercado de Rouen, Juana fue atada a un poste de madera, ante una multitud dividida entre el horror y la indiferencia. Le pusieron un gorro de papel que decía hereje. Y, a los pies, un crucifijo. Un monje se acercó a consolarla. Juana, teme a Dios, estás por morir. Ella lo miró con ternura. Padre, yo no temo a morir. Solo temo haber desobedecido a mi Señor. Pero he cumplido su voluntad hasta el final. Le pidieron sus últimas palabras. No habló de venganza. No maldijo a nadie. Jesús, Jesús, Jesús. Y mientras el fuego la envolvía, el nombre de Dios siguió brotando de sus labios hasta que se apagó con el humo. La plaza quedó en silencio, algunos lloraron, otros se persignaron. Muchos miraron al suelo,
porque, aunque no lo dijeran, todos sabían que no habían matado a una bruja. Habían quemado a una santa. Las cenizas que no mueran. Después del fuego, el silencio, no hubo gloria, no hubo justicia, solo cenizas. El cuerpo de Juana fue quemado 3 veces, no querían reliquias, no querían mártires, solo olvido, pero el olvido no llegó. Un soldado inglés, que había asistido a la ejecución, fue visto llorando en una esquina y cuando le preguntaron por qué, respondió: Hemos matado a una santa y lo sabíamos. La noticia de su muerte cruzó aldeas, ciudades, fronteras, algunos la celebraron, pero otros empezaron a preguntarse, ¿y si tenía razón, y si, en su locura, había más cordura que en todos los tronos de Europa? Pasaron los años, el delfín, ya rey Carlos VII, nunca levantó la voz por ella, no pidió clemencia, no impidió el juicio, no asistió a la ejecución, pero el recuerdo de Juana no lo dejó en paz. 25 años después de su muerte, la misma iglesia que la había condenado decidió revisar el juicio, ya no podía negar la voz del pueblo, ni las pruebas de su inocencia, ni la conciencia de que algo sagrado había sido destruido. El nuevo juicio duró meses, se leyeron testimonios, se revisaron documentos, y finalmente, se declaró lo que muchos ya sabían: Juana de Arco no era hereje, era inocente, fue fiel, era hija de Dios. La sentencia fue revocada, pero ella ya no estaba. Aún así, su voz no se apagó, porque las llamas no alcanzaron su legado, al contrario, lo purificaron. Juana se convirtió en símbolo de valentía, de fe, de fidelidad a la conciencia. Su nombre empezó a resonar no como el de una guerrera, sino como el de una testigo, una mártir de la obediencia divina. Los campesinos hablaban de ella como la doncella, los soldados la recordaban como una líder que no alzaba la espada, pero sí los corazones, y los niños crecían escuchando su historia como quien escucha una leyenda, demasiado humana para ser ficción, demasiado milagrosa para ser solo historia. De doncella a santa. Pasaron siglos, Francia cambió de rostro, reyes, revoluciones, repúblicas, pero el nombre de Juana siguió vivo, como una herida que no cicatrizaba, como una flor que no se marchitaba. En 1909, la Iglesia la beatificó, y en 1920, fue canonizada como santa. No por haber comandado ejércitos, no por haber ganado batallas, sino por haber obedecido la voz de Dios, cuando todo el mundo le decía que callara. Santa Juana de Arco. Virgen, mártir, guerrera sin odio, sierva sin miedo. Patrona de Francia, inspiración de generaciones, testimonio viviente de que Dios escoge a los pequeños para confundir a los poderosos. Y hoy, en un mundo que se ahoga entre el ruido y la duda, su historia vuelve a gritar. No temas obedecer a Dios, aunque estés solo. No temas creer, aunque todos se burlen. No temas morir, si es por amor. Porque Juana no luchó por ella, luchó por una verdad que la sobrepasaba, por una voz que venía del cielo, y por una fe que ninguna hoguera pudo quemar. Quizás no todos estamos llamados a salvar un país, pero todos estamos llamados a ser fieles, aunque nos cueste, a escuchar la voz de Dios, aunque el mundo la niegue, a vivir con propósito, aunque parezca locura. Juana lo hizo, y por eso es eterna. La voz que también es tuya. Pero, ¿y si esta historia no fuera solo sobre Juana? ¿Y si su lucha fuera también la tuya? Porque tal vez tú no escuchas voces celestiales, pero sí tienes un fuego dentro. Tal vez no vistes armadura, pero llevas cicatrices. Tal vez no enfrentas un ejército, pero enfrentas cada día la indiferencia, la presión, el miedo a no ser suficiente. Juana fue especial, sí. Pero también fue humana, tuvo miedo, dudó, lloró, sintió el abandono más cruel. Y aún así, siguió. Porque eligió escuchar a Dios incluso cuando él parecía guardar silencio. Y esa es la clave. No fue su fuerza lo que la hizo santa, fue su obediencia. No fue su inteligencia lo que la hizo eterna, fue su fidelidad.
No fue su triunfo lo que la hizo luz, fue su entrega. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? ¿Que tu fe es ridícula? ¿Que lo que Dios te pide es demasiado grande? Juana también, pero no se rindió. Porque comprendió que el valor no es ausencia de miedo sino avanzar con miedo incluido. No tienes que levantar una espada, pero sí puedes levantar una oración. No tienes que cambiar una nación, pero sí puedes cambiar tu entorno. No tienes que morir en la hoguera, pero sí puedes morir a ti mismo por amor. La fe no se mide en milagros visibles. Se mide en decisiones diarias. En sí pequeños que construyen una vida eterna. Y si hoy te preguntas, ¿qué haría yo en su lugar?, la respuesta no está en el pasado. Está en lo que eliges hacer ahora. Juana vive en quien cree. Cada vez que alguien elige la verdad, aunque duela, Juana vive. Cada vez que alguien defiende su fe, aunque le cueste, Juana resucita. Cada vez que alguien dice sí a Dios, aunque el mundo lo llame loco, Juana cabalga de nuevo. Juana no vino a mostrar poder, vino a recordarnos que el cielo no se fija en currículums, ni títulos, ni estatus. El cielo se fija en el corazón, y cuando encuentra uno dispuesto lo convierte en espada. Hoy, más que nunca, necesitamos almas como la suya. Gente que escuche, que crea, que se atreva, que no viva para sí, sino para aquel que da sentido a todo. El fuego la consumió. Pero no logró callarla. Las llamas subieron al cielo, como una oración al revés. Los rostros del pueblo, testigos de la tragedia, no sabían si mirar o cerrar los ojos, y sin embargo, ninguno olvidó lo que escuchó en esa plaza, porque en medio del humo, una joven gritó 3 veces el mismo nombre, Jesús. 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 Ese fue su último suspiro. Y al mismo tiempo su primer legado. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento, la guerra terminó, los reyes cambiaron. Las fronteras se movieron. Pero algo permaneció, el recuerdo de una muchacha que, sin más arma que la fe, se atrevió a desafiar reinos y a obedecer al cielo. Durante mucho tiempo, su nombre fue murmullo. Las madres lo susurraban a sus hijas como advertencia y como esperanza. Los soldados lo decían antes de entrar en batalla, como si recordarla les diera valor. Los campesinos la mencionaban cuando miraban al cielo, rogando por lluvia o paz. Y el tiempo, que borra imperios, no pudo borrar su historia. Juana, aunque parecía haber nacido para una causa política, en realidad fue enviada para un propósito eterno. Su misión no era solo liberar ciudades. Era liberar corazones. Enseñar que obedecer a Dios no es locura, sino el principio de la verdadera sabiduría. No dejó castillos, ni escrituras, ni monumentos en vida. Pero dejó huellas que, como las de un arado sobre tierra húmeda, quedaron marcadas en el alma de una nación y del mundo entero. Cuando Juana fue declarada santa, no fue para corregir un error histórico, sino para reconocer una verdad espiritual, que Dios puede hablar a través de los pequeños, y que, a veces, los mártires no mueren por lo que hicieron, sino por lo que representaron. Juana representaba la fe que no se arrodilla ante el miedo, la pureza que incomoda al poder, el coraje que nace no del orgullo, sino de la obediencia. Hoy, Juana vive. No solo en estatuas ni en libros, sino en cada alma que decide escuchar la voz de Dios y seguirla aunque tiemble. Y tú, sí, tú también puedes hacerlo. Tal vez no tengas visiones, tal vez no liberes un país, pero puedes liberar tu vida del miedo, puedes ser fiel en lo pequeño, puedes decirle a Dios, como ella, mándame, que yo iré. Y si esta historia tocó tu corazón, no la apagues. Compártela. Hazla eco. Lleva esta luz a alguien que esté caminando entre sombras, porque a veces, lo que el mundo necesita no es otro héroe sino otro corazón dispuesto a arder por amor. Gracias por quedarte hasta aquí. Y recuerda, las llamas no la vencieron, solo la elevaron.
que tu vida también arda, pero en fe. Como la de Juana. Como la de los santos.